Ahora sí. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Estamos en una edición más de La Biblia Abierta. Hola Nelson, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Está o te quedaste congelado? En la imagen Nelson quedó sorprendido de verme. Bueno, arrancamos en esta noche un programa más en esto de La Biblia Abierta. Y sean todos ustedes pero muy bienvenidos. Vamos a aprovechar este tiempo especial para compartir el link, para poder eh, participar también, si vos querés, en esta transmisión en vivo. ¿Dónde está la cámara? Acá está. En esta transmisión en vivo, para que tus preguntas podamos llevarlas a través de la luz de la palabra, ¿sí? Así que ahí estoy pasando los números de teléfono. Ya se va a conectar Nelson ahí. Colonia Belladena es el 343-64-380-40. Vos te podés comunicar directamente con nosotros desde donde tú quieras. Bien. Quedaste congelado, Nelson. Vamos a esperar, mientras tanto, que Nelson pueda conectarse con nosotros en esta noche. Saludamos a todos aquellos que nos estuvieron esperando, nos estuvieron acompañando y estuvieron orando por este programa que lunes a lunes veníamos realizando. Tuvimos un pequeño receso y estamos, gracias a Dios, ya preparados para comenzar en esta noche con diversos temas. Ahí creo que estamos. Ahí se está conectando Nelson. Bien, teníamos también... Hola, ¿se escucha? Ahora sí, se escucha perfecto. Bien. ¿Vos me escuchás bien? Bien. Pero está congelada tu imagen, ¿no? Perfecto. Ahí estuvo. Ahí está. Bien, ahora sí. Ahí está. Hola Nelson, ¿cómo estás? Bendiciones. Comenzamos de vuelta. Se nos fue Nelson. Bien, continuamos entonces, preparados en este arduo verano, candente verano acá en Santiago del Estero. No sé cómo estará la zona ya del litoral, ya le vamos a preguntar a Nelson, pero sé que en otros lugares está muy frío, en zonas ya arriba, Norteamérica, está muy frío y nosotros acá estamos pasados de calor. Así que bueno, eso es algo de nuestra naturaleza, es lo que Dios nos ha dado a nosotros en este tiempo. Bien, han pasado muchas cosas, han pasado muchísimas cosas que las vamos a ir trayendo a través de la luz de la palabra, ¿no? Pero algo muy curioso que me ha pasado en estos tiempos, que me llamó mucho la atención, es las actitudes de los creyentes ante los inconversos. Este es un tema que me llama la atención, ¿sí? Porque, bueno, estoy trabajando con un taxi, con un remis, y he observado que cuando llevo gente creyente, no te hablan de la palabra de Dios. Van en otro mundo, algunos hasta te maltratan, y es algo que es muy triste. Es triste, lamentable realmente que se pueda dar esa actitud de los creyentes en no compartir la palabra de Dios con otras personas. Sabes que estas situaciones se dan quizás porque se ha tomado el Evangelio de una manera totalmente eh, quizás liviana, o se hizo más bien pensando de que Dios eh, tiene que solamente solucionar nuestros problemas, ¿no? Ahí nos damos cuenta que hacen falta cada día más personas que estén realmente comprometidas y amando verdaderamente a Dios
para poder tener este privilegio o esta responsabilidad, también podríamos decir, de compartir la palabra de Dios con diferentes personas que van cruzando en el camino, como muchas veces lo hemos enseñado. La iglesia no fue diseñada para estar encerrada en cuatro paredes, sino que la iglesia fue llamada afuera, a salir, a predicar. Y esto es algo que muy poco se está dando y es muy lamentable verlo realmente. ¿En qué se convirtieron los cristianos? Los cristianos se convirtieron en una multitud nada más que trata de estar entretenidos. Qué triste es esto que estoy comentando, ¿no? Voy a esperar, mientras tanto, que Nelson se pueda conectar con nosotros y vamos a compartir con él este y otros temas más que vamos a desarrollar en el día de hoy. La vía de comunicación es el 385-534-2595. Vos te podés comunicar con nosotros, ¿sí? Y podés enviarnos tu mensaje de texto, ¿eh? Vos lo podés hacer con total libertad y consultar, ¿por qué no subir también con nosotros que querés charlar o debatir acerca de algún tema específico, ¿sí? Así que te animo que lo puedas hacer, o bien nos mandás un mensaje en la caja de comentarios de donde estás viendo esta transmisión y así de esa manera podamos estar en contacto, charlando, hablando y sobre todas las cosas compartiendo la palabra de Dios. Mientras tanto, vamos a ver qué sucede con Nelson. Vamos a tratar de localizarlo. Vamos a ver si se puede conectar. Hay problemas con las redes últimamente. Varios problemitas hay con redes sociales que a veces dificultan las conexiones, dificultan muchísimo las conexiones, sobre todo de este tipo, ¿no? Así que bueno, tengamos un poquito de paciencia. Ya vamos a conectarnos con Nelson. Vamos a preguntarle. Ahí estamos enviando un mensaje de texto. Bien, esta situación que estoy comentando, en donde pocos son los creyentes que comparten la palabra de Dios, es una triste situación que se da a causa del enfriamiento que hay. Recordemos que cuando nosotros hablamos de enfriamiento, no hablamos de una iglesia que se aplaude, no aplaude, se grita, no grita. Eso no es enfriamiento. Enfriamiento es cuando las personas dejan de compartir el principio del Evangelio de Jesucristo. Recordemos que ser cristiano, ser evangélico, no es precisamente ser o pertenecer a una denominación o encerrarse, estar acá, venir, cantar y hacer un montón de cosas. No, eso no es solamente, sino que es un compromiso muy grande, muy amplio, y ese compromiso nos lleva a nosotros a tener cada día la responsabilidad de compartir la palabra de Dios con otras personas. Y como decía recién, he notado que muchos creyentes se mueven en la sociedad y parece que están estresados de la iglesia. Están una hora, hora y media, 2 horas algunos, y no quieren saber nada en la semana, parece, es lo que observo, no quieren saber nada de hablarle a otra persona del Señor, de decirles que hay esperanza. Y qué interesante, ¿no? Porque los textos bíblicos nos dicen algo a ver, hay un texto que a mí me encanta. Miren, lo voy a buscar. Denme un segundito.
Sabemos nosotros que el Señor pronto viene, pero no queremos cumplir con el Señor, parece. Miren lo que dice Romanos 13, 11, 12. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Es interesante este pasaje, a mí me encanta, porque dice, ya que nosotros tenemos el conocimiento, ya dejemos de dormir. La iglesia está dormida y estar dormida la iglesia, vuelvo a repetir, una iglesia que realmente tiene al Espíritu Santo, es una iglesia comprometida con la predicación del Evangelio, ¿sí? Recordemos que somos un conjunto de personas y si algo está fallando en general en la iglesia es porque la cabeza está mal, porque la cabeza perdió la dirección, porque no está viendo el camino por donde tiene que ir. Y esto es muy grave, esto es muy delicado, porque ayer hablábamos en la reunión y decíamos que la iglesia, es importante que la iglesia tenga una visión, porque si no tiene visión, esto lo hemos dicho también con Nelson, pierde la visión. Y si perdió la visión, va a perder la misión. Y nosotros tenemos una misión, y esa misión es predicar el Evangelio de Jesucristo. No hay otra. Por eso es que nosotros hablamos mucho de ser cristocéntricos y no tanto pensar en nosotros. Está bien, yo entiendo, hay necesidades. Yo también tengo necesidades y tengo que trabajar. Recién vengo del trabajo y tengo que dejar muchas cosas que hacer, pero eso no quita mi responsabilidad con el Señor. Eso no quita mi responsabilidad con predicar el Evangelio de Jesucristo, sabiendo mucho más que el tiempo del Señor está cercano, que la venida de Cristo se acerca y que hay personas que todavía se pueden salvar. Y esto es interesante porque a veces digo, ¿dónde está el compromiso verdadero de los creyentes? Y vemos el enfriamiento en qué. Bueno, empecemos con las cosas sencillas y simples. Hoy la gente se queja de las reuniones. Si hace calor, si hace frío. Se queja si está sentada, no está sentada, si es cómoda o no cómoda la silla. Cosas que no tienen importancia. Cosas que no hacen a la persona espiritual. Hoy las personas se quejan de trabajar para el Señor. Ahora, ¿cuánto más? A mí a veces me sorprende cuando las personas dicen, ya no veo las horas de terminar este año para dejar este ministerio. Al año empezaremos con pilas nuevas. ¿Vos crees que ese es un pensamiento en el cual Dios aprueba? No hay vacaciones para los ministerios, pero parte de las costumbres nosotros las hacemos, pero eso no quiere decir que sea. Entonces ya está, me tomé las vacaciones, ya fui un buen cristiano durante 9 meses y los otros 3 meses me tomo vacaciones porque ya cumplí con el Señor. A veces es cierto que Dios es grande y misericordioso, eso no quepa ninguna duda, pero también sabemos que los tiempos cada día son más cortos. Y sabes una cosa, que el error está en que nuestro corazón o el corazón de la iglesia está cada día más alejado. Nosotros no pensamos en lo que Dios nos ha puesto que debemos pensar. Ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Porque si no hay guía de parte del Espíritu Santo, nosotros vamos a movernos conforme a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, a nuestra posición.
a nuestro ego, a nuestra necesidad, y todo va a girar en torno a nosotros y no en torno a Cristo. Y eso es lo que hoy está pasando en general con las iglesias. Las iglesias no están siendo cristocéntricas. Las iglesias están llevando a las personas a pensar en sí mismos, en sí mismas. Y ese es un problema grande que hay hoy en las iglesias. Buenas noches, Nelson, querido. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Estamos? Hola. ¿Se escucha? Estamos de fiesta con Nelson. Queremos escucharte. Hola, hola, hola. Ahora sí. Ahí se escucha. Bien. Perfecto. Complicado hoy conectarme. La compu me jugó una mala pasada y con el celular el tema de los permisos me complicó. No sabía cómo dárselo. Así que bueno. Vos sabés Ahí que estamos. te voy a pedir que aclares. ¿Quién no te da permiso, Roxana? No, la compu. Bien. No. Se notó la mala intención de la pregunta, ¿no? Sí, con toda la mala intención, con todo el dolor que traes desde el día sábado, doble dolor traes, pero bueno, no vamos a hablar de fútbol hoy. ¿Qué pasó el sábado? Se pierde la transmisión. Sí. Mira, yo te voy a ser sincero lo que pasó el sábado. A ver. Este equipo tiene una pequeña deuda con el otro equipo, entonces se dejó ganar para cubrir parte de la deuda. Bueno, vamos a suponer que es así. Vamos a suponer. Bueno, pero ¿hay una deuda o no hay una deuda? No sé, la verdad no. En esa parte no. De las excusas no me meto. Qué bueno, Nelson, tanto tiempo, ¿cómo estás? La verdad, muy bien, gracias a Dios, pudiendo retomar a Biblia abierta que por diferentes situaciones y compromisos también se hizo complicado el inicio este año, aunque hicimos uno este año. Logramos hacer el primero, sí. Ahora ya estamos ahí con algunos cambios. Yo estuve, no sé si viste que estoy un poco bronceado. Vamos a ponerle, sí. No vamos a hablar del estado natural de las cosas. Qué bárbaro. Bueno, estaba compartiendo algo. No sé si alcanzaste a escuchar algo. No, la verdad no, porque estaba a full intentando encontrar la solución para poderme conectar. No pude escuchar nada. Bueno, te cuento. Vos sabés que estoy trabajando en un taxi, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Entonces vos sabés que estaba comentando algo que me llamó la atención y lo estaba trayendo a la actualidad con la iglesia. Los días sábados, por lo general, viste que hay muchas iglesias que tienen sus reuniones. Entonces me llamó la atención que muchas personas que van a las iglesias, que los voy llevando, entran en un mundo totalmente diferente. No te hablan, ni siquiera buenas noches, menos compartir la palabra de Dios a una persona que cruzaron en ese momento, o al menos darle un folleto, decir, bueno, mira, te hablo de la palabra de Dios. Entonces, observaba eso y estoy en el proyecto, ahora lo voy a contar porque sé que hay personas que no lo van a ver, pero estoy por hacer un proyecto justamente social, ¿no es cierto?, para la iglesia, para mostrar esta situación que se produce. Y ante esta situación de que los cristianos no comparten la palabra de Dios con las personas que cruzan, estaba hablando de que la necesidad que hay y que es parte del enfriamiento de la iglesia, ¿no es cierto? Porque a veces pensamos nosotros que una iglesia que tiene avivamiento es una iglesia que tienen mucha música, iglesia súper moderna, una gran multitud de personas,
y pensamos que ese es el avivamiento, no es por lo menos el concepto humano que hay de avivamiento. Pero bíblicamente, cuando vemos eso, es cuando hay un verdadero mover, ¿no es cierto?, de parte del Señor en el corazón de las personas a través del Espíritu Santo para que la palabra de Dios sea compartida a toda persona, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cómo lo ves vos a esta situación que es muy actual? No sé si allá en Entre Ríos pasa con los hermanos que comparten o no comparten la palabra de Dios. Es interesante, ¿no? No solamente pasa en el taxi, ojalá pasara en el taxi nada más, ¿no? En el remis, en el Uber, en los medios de transporte, es algo que pasa en lo cotidiano. Lo que sucede es que, en primer lugar, a ver, vos tocaste una expresión interesante, avivamiento, ¿no? Los avivamientos. Vos sabés que en la historia los grandes avivamientos están relacionados precisamente con la extensión, pero no con la extensión cercana solamente, sino con una extensión hasta las etnias más lejanas y que el Señor ponía la carga, ¿no? Vos tenés, por ejemplo, ese gran avivamiento allá por el 1700 aproximadamente en los Estados Unidos, donde ese avivamiento sí produjo un gran despertar de asistencia de creyentes a las actividades eclesiásticas y demás, y crecimiento en ese contexto, sino que produjeron de manera consecuente el nacimiento de nuevas congregaciones cercanas y lejanas que terminó precisamente en un gran movimiento, en un gran avivamiento misionero. Podemos irnos un par de siglos antes o uno antes seguramente, allí en la Gran Bretaña, donde también sucedió exactamente lo mismo, ¿no? El avivamiento implica una acción natural de extensión a localidades cercanas y demás, y obviamente pensando siempre más allá de las fronteras, más allá del horizonte, y precisamente de ahí vinieron los grandes movimientos misioneros mundiales, ¿no? Después tenés, bueno, el avivamiento moravo allá por la Europa, ¿no? En República Checa y demás. También al comienzo del siglo XIX, allá en el 1900, nuevamente en los Estados Unidos. Han habido grandes avivamientos que precisamente se traducen no en buenas canciones, no en iglesias llenas, aunque terminaron las asambleas llenas, pero mientras se iba llenando, se iba viendo la necesidad de que no se quedaran en el lugar, porque no es el propósito de la iglesia, ¿no? El propósito es, fíjate que el propósito de la iglesia es el mismo propósito que en cierta medida Dios le dio al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel les dice que los escogió para que fuesen luz a las naciones. Bueno, apagaron esa luz. Cuando Cristo viene, muere, nos resucita y nos comienza a alcanzar para salvación, el apóstol Pablo usa la misma expresión para hacer referencia a la iglesia. Nosotros hemos sido colocados como luz a las naciones. Es decir, es una luz que trasciende lo cotidiano, trasciende el taxi, trasciende el colectivo, trasciende el tren, trasciende el que va al lado mío mientras camino, trasciende eso. Es decir, la luz ilumina aún mucho más allá. Ahora, es una luz que el ciego no puede ver. Y de hecho el ciego se encierra en la religiosidad. Por eso Jesús mismo confrontaba a los escribas y fariseos, y ¿qué les decía? Son ciegos, guías de ciegos.
Es decir, conocen el propósito, pero dejan de lado el propósito para satisfacer su propio deseo, ¿no? Y lo aclara, ¿no? Hablando de los diezmos, de las ofrendas, de las apariencias a través de los vestidos y demás. Bueno, algo que sigue vigente hoy en el año 2025 en muchos lugares, ¿no? Sigue vigente tanto la ropa, los diezmos, las alabanzas, todo lo que puedas encontrar de parecido con aquel tiempo, y se repite lo que decía el sabio Salomón: no hay nada nuevo debajo del sol, todo se repite, es en cierta medida cíclico, y la carencia sigue siendo la misma. De hecho, se sigue tomando vergonzosamente la predicación del Evangelio como un deber, cuando en realidad es una acción natural, no es un mandato a obedecer, ¿sí? Y también, si lo tomo como un mandato a obedecer, perfecto, podemos debatir también con tiempos verbales y uso de verbos y demás. Supongamos que es que nos ponemos de acuerdo que es un mandato a obedecer, perfecto, pero el punto está en no saber definir lo que es la obediencia. Es decir, la obediencia es un acto no conveniente, sino un acto voluntario, es una acción de amor. Es decir, está la obediencia por conveniencia y la obediencia por convicción, ¿sí? La obediencia por convicción no necesita que se me pidan nada, hago lo que naturalmente debo hacer. La obediencia por conveniencia es la que yo hago o realizo lo que sé que debo hacer porque estoy necesitando una contraparte de Dios, es decir, quiero que me solucione algún temita. Puede ser, entonces, que un cristiano genuino, digamos, o fiel, no sé cómo ponerlo, pero más o menos me vas a entender vos, por naturaleza va a compartir la palabra de Dios. Exactamente. Vos fijate, cuando comienza la persecución, que comienza en Hechos 3, las dos veces que es Pedro y Juan encarcelados, las respuestas son las mismas, ¿sí? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es decir, hay una acción natural que es más fuerte que mi decisión voluntaria, es decir, fluye, es mi vida, es lo que me mueve, es lo que me alienta, entonces lo comparto. Muy bueno. Esto llama mucho la atención, tomando este concepto de una persona natural, renacida o nacida nuevamente en el Señor. Entonces nos damos cuenta de que hay una falla general con respecto, no, o falla no sería, ¿no? Porque ya es una cuestión de decisión personal. O sería una falla de la iglesia a la hora de comunicar, o de los comunicadores, mejor dicho, o predicadores, los que comunicamos el evangelio mal comunicado. Sí, a ver, es un tema de fondo. Volvemos a lo que siempre planteamos en la Biblia Abierta, ¿no? Que es un tema de formación, de enseñanza. Es decir, podemos buscarle o hacer un análisis detallado de la situación actual, pero la situación actual es el resultado de situaciones que se vienen repitiendo en el tiempo. Es decir, cómo nosotros fuimos formados, cómo formamos a la generación que viene, y cuánta validez le damos a esos patrones formativos de otras personas en función de los patrones estipulados en la palabra de Dios, ¿no? Y obviamente cuando nosotros colocamos o centramos el culto en la persona o el mensaje en la persona que lo expone,
y perdimos de vista el propósito de Dios para nuestras vidas y para la iglesia. Es decir, cuando la predicación es venir a escuchar a mi pastor, estamos hablando que el pastor tiene un mensaje transformador y me olvido que ese mensaje me transformó a mí y que la mejor manera de compartirlo con otro es contándole lo que hizo en mí. Y después, bueno, están aquellos que son elocuentes, pero la elocuencia no hace ni a la espiritualidad, ni hace a la iglesia, ni al avivamiento, ni a nada que se le parezca. De hecho, tristemente, la elocuencia lo que suele generar son nuevos seguidores pastorales. Es decir, aman escuchar a un pastor. Sí. Y en realidad no es el mensajero el que tiene peso, sino la palabra en sí misma la que tiene peso, sin importar quién la exponga. Y es el Espíritu el que obra en nosotros para poder comprenderla y que haga el efecto para el cual la envía, ¿no? Si no, simplemente voy a satisfacer una necesidad de oratoria que me agrada al oído, que me da paz en el momento, que la paso bien y que es mejor que ir a escuchar allá al barrio a Matías o a Nelson en Colonia Avellaneda o a otro en otro lugar. Entonces, no, este pastor es un genio. No hay ningún genio, todo se trata de Dios. Acá somos meros brazos extendidos de Dios, algunos con mayor facilidad de palabras, otros con menos, otros con mayor o menor elocuencia, pero el mensaje es el mismo y el poder y la autoridad no la tiene el que lo expone, sino el poder y la autoridad lo tiene la palabra y aquel por sobre todas las cosas que la envió. Amén. ¿Será entonces que entró un poco el humanismo a la iglesia, no? ¿Sería eso? Y en cierta medida sí. Vos fíjate que decía... Nombre, sí, en realidad ahí, mira, Spurgeon decía algo interesante, ¿no? Dentro de las frases que recordamos de Spurgeon, ¿no? Dice, llegará el día en que van a escasear los pastores y se llenarán las iglesias de payasos entreteniendo el rebaño, ¿no? Fue muy duro, durísimo lo que dijo, y lo dijo 3, 4 siglos atrás más o menos, ¿no? Y en cierta medida es lo que está pasando. Es decir, hay centros de entretenimiento en cierta medida que son más valorados que aquellos espacios en los cuales Dios permite que su palabra sea expuesta con claridad, con sencillez y directamente, ¿no? Es decir, desde el momento en que empezamos a centrarnos en el hombre, ¿sí? A hacer el evangelio en vez de cristocéntrico, antropomocéntrico, es decir, centrado en el hombre, comenzamos a pensar en los demás. Y bueno, hay que amar al hermano, entonces, no digamos estas cosas porque los hermanos se ofenden. Entonces busquemos la manera en que todos estén contentos. Dios te ama, te abraza y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama, perfecto, compartimos, te abraza y bueno, estás en lo emocional, la emoción está siempre a flor de piel. Y más que abrazarme, yo me gozo que esté dentro mío, no es algo que está afuera y que me hace sentir bien, es decir, puedo abrazarme con Matías, con otros hermanos y también nos va a hacer sentir bien porque son precisamente, al ser hermanos en Cristo, la extensión de los abrazos de Dios. Pero no es una cuestión de que yo me sienta bien, de que yo me sienta cómodo, sino de que yo sea transformado. Y cuando se centró todo en el hombre, que nos sintamos bien, que pasemos un buen momento, que todos quieran estar en un lugar, y dejamos a Dios a un costado y bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 3, ¿viste? Cuando le dice a la iglesia que tristemente muchos lo usan para evangelizar, ¿no? Que obviamente, poéticamente,
está bueno, es una linda imagen. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él. Para un poquito, porque no le está escribiendo al no creyente, le está escribiendo a una iglesia que dejó a Dios afuera, a una iglesia que está centrado en ellos mismos, en los hombres y mujeres que están dentro de ella. ¿Para qué? Para que todos se sientan cómodos, pero a Dios de lado. Y lo vamos sacando de lado, ¿por qué? Y porque, ¿sabés lo que hace Dios? Le dice, ustedes me siguen porque les doy de comer. ¿Y qué hace cuando somos confrontados el hombre? Se ofende y se empieza a ir. Y aparecen los Pedros. Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero Dios sigue diciendo las mismas palabras hoy. Muchachos, ustedes se quieren ir, está la puerta abierta. Acá no los ato, ¿eh? No los ato a nadie. Les estoy diciendo simplemente una verdad, confrontándolos con una realidad. ¿Y qué le dice Pedro? El problema que tenemos, o que tiene la iglesia de hoy, es el problema de no querer centrarse nuevamente en Cristo como centro. Porque Pedro le dijo, no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aunque haya confrontación, aunque hayan cosas que me duelan porque me atraviesan en lo que yo soy, no me puedo ir de al lado tuyo. Pero cuando todo es antropocéntrico, es decir, centrado en el hombre, siempre vamos a procurar, como ya lo decía Spurgeon, ¿no?, entretener el rebaño, que todos estén bien, sea desde la alabanza, sea desde la oratoria, sea desde las actividades ministeriales que se les llaman, etcétera, pero Dios de lado, y sigue diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, oís mi voz, bueno, déjame entrar, porque si yo entro hay muchas cosas que tienen que salir, y ahí es donde está el problema. Qué fuerte esto, ¿no? Porque es una realidad que se está viviendo hoy, pero lo triste de este tema es que muchos lo escuchan y dicen, no, sí tiene razón, pero después vuelven al círculo. Vuelven otra vez al mismo lugar, vuelven al círculo y no, porque tienen miedo al hombre más que a Dios, no porque si yo le falto. Fíjate que hay algunas iglesias inclusive que tienen el control sobre las personas a través de las acciones, diezmos, en fin, por otros lados los tienen también desde la amenaza, en otras denominaciones, sobre la amenaza doctrinal y sobre el famoso carta de recomendación o chisme de recomendación, le llamo yo también, porque ahora no se mandan cartas, se manda por mensaje de texto. Algunos casos cuando las personas quieren saber o preguntan o simplemente no están de acuerdo con las cabezas, ¿no? Tocas varios temas que varios temas que se van, sí, tal cual, y que temas que se relacionan, ¿no? Bueno, las grandes migraciones intereclesiásticas o de iglesias a iglesias son precisamente de iglesias locales, ¿no? Son precisamente por este tema, ¿no? Disconformidades personales. Mira, hay una expresión que escucho mucho y es los pastores me defraudan, los hermanos me defraudan. Y obviamente, si no te defraudaran, estarías en un problema, ¿no? Porque están ocupados en hacerte sentir cómodo y bien, dejando de lado los principios bíblicos, o simplemente son ángeles descendidos del cielo, perfectos, sin ningún error, que Dios ha colocado ahí, y no son humanos, porque de hecho humanamente todos nos equivocamos. Lo dice claro Santiago, ¿no? Si alguien no ofende de palabra, este es varón perfecto, es decir, si es perfecto ya no tiene que estar acá, o sea, no hay perfección acá en la tierra, ¿no? Todos ofendemos, todos hacemos malas cosas. De hecho, el problema está en no entender que la iglesia es un espacio donde congrega personas débiles, personas enfermas espiritualmente, todas, hasta el más elocuente pastor
hasta el más santo en apariencia de los hermanos, si no reconoce que está enfermo por su naturaleza delante de Dios y le está negando a Dios y se está negando a sí mismo, que Dios le transforme y le vaya cambiando y disfrutar de esa renovación que Dios obra en nosotros. Es decir, una iglesia viva es una iglesia que ofende en varios aspectos. Ofende a veces porque somos seres humanos que nos equivocamos y tenemos nuestra cultura, y de repente te convidan un mate y te preguntan, ¿dulce o amargo? Dulce, no, yo tomo amargo. Y está quien se ofende con eso. Y está quien lo entiende. ¿Por qué? Porque no va a recibir un mate amargo porque le gusta dulce. Y viceversa, ¿no? Y son cosas que pasan. Pero como nos ofendemos a veces tan fácilmente, automáticamente agarramos el bolsito con la Biblia y buscamos otro rumbo. Yo fui a una iglesia que me invitaron mate salado. Literal. Ahí, sí. A veces habrá sido una confusión. O te estaban diciendo, ¿por qué no se va, hermano? Ya está, ya. Puede ser, ¿no? Hay de todo. Lo interesante del tema buscando cada uno de estos problemas, es que yo lo tomo como que la iglesia está entretenida. Y estaba basándome justamente en este pasaje que la verdad que le encontraba mucho, ¿no?, al tema en general, e inclusive las ramas que hemos hablado recién, Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué te parece? El texto. Es interesante. Sí, estaba buscando otra versión, pero dicen prácticamente lo mismo, exactamente. Y sí, lo que pasa es que ¿cómo le haces ver a una iglesia dormida, que está dormida, cuando te dicen los líderes que están cansados de tantas actividades o de la actividad que tienen que le absorbe mucho tiempo y están agotados y están orando por alguien que los ayude o los reemplace en el liderazgo y demás? Y te dice, no, nosotros no somos una iglesia dormida. Sin embargo, el activismo es una de las de los síntomas de una iglesia dormida. Uno de los síntomas de una iglesia que está ocupada puertas adentro, olvidándose de que somos llamados para hacer luz a las naciones. Es decir, la iglesia es puertas afuera, no es puertas adentro. No son ministerios exclusivos de niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, menores, mayores, matrimonios, lo que sea. No. Somos una iglesia, no hay una iglesia de niños. Hubo un concepto que también se dio acá y se da en algunos que hablan de la iglesia de niños. Bueno, es entendible la idea, es para que el chico tenga una reunión similar en otro espacio y demás, pero no existe la iglesia de los niños, no existe la iglesia de los adolescentes, no existe la iglesia de los jóvenes, existe la iglesia de Cristo. Eso es bíblico. Lo otro son actividades, ¿sí?, de iglesias que se van durmiendo. ¿En qué? En el propósito. Que estén dormida la iglesia no quiere decir que sea una iglesia que no haga nada. No. Que esté dormida la iglesia es una iglesia que no cumple el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ser luz a las naciones, llevar el evangelio a toda criatura, a toda etnia, dice Mateo 28, sí, en el original. Esa es una iglesia dormida. Una iglesia dormida es una iglesia Marta. ¿Sí? Tenés las iglesias Marta y María. Hay muchas Martas y pocas Marías. ¿Sí? Hay iglesias que están afanadas y turbadas y dicen, Señor, ¿por qué no le dices que me ayude? Y Jesús le dice, bueno, el problema lo tenés vos, que estás preocupado en las actividades. Y te olvidás de lo importante. Sentate acá conmigo, vamos a hablar y vamos a ver cuál es la actividad fundamental y primaria. ¿Sí? Vamos a ordenarnos en
a ordenar nuestras prioridades. Sí, hay muchas iglesias martas que son iglesias dormidas, hiperactivas, infinidad de ministerios y encima crean nuevos, ¿sí? Porque aparece el ministerio de la música, el ministerio del teatro, el ministerio de radio, de televisión, de un montón de cosas, ¿viste? Entonces es ultra activa, pero está dormida. Entonces le encanta vivir dentro de ese sueño. Le encanta vivir dentro de ese sueño. Y cuando vos lo querés despertar, dices, no. No tengo tiempo. Voy a inventar el ministerio del transporte. Ya me encontré un texto. Está, ¿no? Hay hermanos que solo se dedican a eso. Bueno, hay de todo. Todo es bueno, hay cosas buenas. De hecho, no estoy en contra de los ministerios eclesiásticos, sí de la pérdida de atención al propósito para el cual hemos sido salvos, sí. Cuando nos enfocamos más en los ministerios que en el propósito, estamos en un problema, dejamos a Dios de lado. Así es. Interesante este tema. Vamos a invitar a aquellos que se quieran sumar para preguntar. Adriana me dijo que no llegaba, tenía una serie de preguntas ahí, pero bueno, que si llegaba lo iba a hacer. Yo creo que al último va a estar tirando alguna pregunta ahí. Tenemos un tema pendiente que la próxima semana lo vamos a hablar, que es el tema que dejó picando Carlitos Pinto. Uh-huh. Un tema muy interesante también de la iglesia, ¿no? Pero bueno, esto que estamos hablando está muy relacionado también a los últimos tiempos. Y estos últimos tiempos que estamos viviendo es lo que se dejó de hablar, porque fíjate que a mí una de las cosas que molesta muchas veces es que parece que les agarra por temporada. Se dejó de hablar un poquito de lo que es la apostasía. Y estoy viendo que, por ejemplo, hay muchos pasajes, muchas prédicas de motivacionales. El otro día cuando hablaba con unos hermanos en otra congregación, les digo, hoy les traigo los tips, voy a ser suavecito. No, mentira, no existen los tips para el cristiano, les digo, ¿viste? Pero más relacionado a ese enfoque. Yo no sé si tiene la culpa el proyector o la gente de multimedia, o ven muchos programas de televisión con los tips. Pero bueno, hoy la mayoría de las prédicas en las iglesias, de lo que estuve escuchando, se hicieron muy así motivacionales serían, o emocionales. Sin confrontar. Sí. A ver, yo creo que ante todo este movimiento que hay, que no es nuevo, lo hubo en su momento, ¿no? Uno lo vivió en la época de los libros, todo ese tipo de cosas lo encontrabas en libros. ¿Por qué? Porque no habían redes, ¿no? Hoy hay redes, y las redes, bueno, hicieron que precisamente ese tema se viralizara y todos pudiesen disfrutarlo de diversas maneras, ¿no? Ahora, ¿qué dijo Jesús en relación a eso? Como a otras cosas. ¿Qué dijo en relación a las redes, en relación a los tips motivacionales, en relación al internet, a la televisión, a la radio? Hay un texto que encierra todo, ¿no? Dice, bueno, a ver, hay algo que hay algo que si no se avivan, los va a pasar por encima, diría mi versión, o mi comentario de eso. ¿Sí? Si no se dijo Jesús que si no nos avivamos, todo nos pasa por encima, como suele sucedernos, y siempre vamos atrás de los problemas antes de trabajar en la prevención. ¿Y qué dijo? De cómo debemos ser. El tip del creyente, ¿sí? Que tiene comunión con Dios. Bueno, dice que debo ser sencillo como paloma y astuto como serpiente. Por lo tanto, bueno,
La sencillez es para que todos lo puedan comprender, y la astucia está en usar algunas expresiones quizás que quieren oír, como por ejemplo, hoy vamos a hablar de los 3 tips relacionados con, por ejemplo, el aliento, ¿no? El aliento del creyente, ¿sí? Y si vos arrancás que, por ejemplo, viene a mi mente un viejo mensaje que di alguna vez, que era cuál es la motivación del creyente, ¿no? Y la base era, lo tomé en un campamento, recuerdo, de jóvenes, y estudiamos Gálatas, la epístola a los Gálatas. ¿Cuál era la motivación, la base, la esencia de la motivación de Pablo? La cruz. ¿Querés motivación? Anda a la cruz. Si la cruz no te motiva, la cruz difícilmente haya hecho un antes y un después en tu vida. Es decir, usar la idea, pero enfocándonos en la palabra, ¿sí? Es decir, la motivación de Dios no es la motivación de vos podés, sos lindo, sos Messi. Imagínate, hasta vos te terminaste creyendo que sos Messi, por eso no, Messi esos videos motivacionales. Messi cree que él juega como yo. Ahí está, ¿ves? Mirá el efecto que ha tenido la motivación en redes. Y así terminamos. Ahora, si utilizamos con sencillez y astucia esa dinámica para decir, bueno, ¿cuál es la motivación bíblica? Y si esto no te motiva, estás en problemas. Mira, en cierta ocasión, una conferencia de jóvenes, no voy a decir la provincia, empecé a notar que los chicos no leían la Biblia, pero ni a palo. La llevaban a las reuniones, pero no la leían. Entonces, fue como una frase, como un eslogan, ¿no? Decir la mitad de los textos no terminaban, y antes de terminarlos yo le decía, muchacho, lo primero que hice fue, ¿quién quiere ser bendecido? Todo, ¿quién quiere encontrar la compañera? ¿Viste? Todos los pibes ahí con las hormonas a full, yo a full, y mirá, si no lees la Biblia estás en problema. O sea, Dios no te va a mostrar nada, todo lo que hagas va a estar basado en lo que vos querés, pero si no agarrás la Biblia estás en problema. Entonces, ya íbamos el tercer mensaje, y cuando no terminaban, hacía la expresión y ellos mismos decían, estamos en problema. Ese día era jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? El día viernes a la noche estábamos cenando con los jóvenes y un grupo de líderes, unos ancianos, y uno me llama aparte y me dice, mirá, yo te voy a pedir una cosa, dice, no lo tomes a mal, pero deja de decir que si no leen la Biblia están en problemas, porque algún joven se puede sentir mal. Entonces le digo, pero vos no creés que están en problemas. Sí, pero bueno, no lo digas más. Digo, entonces, ¿cómo se van a enterar que están en problemas? Digo, yo entiendo tu preocupación. A lo sumo, lo único que puede suceder es que no me invites más. Pero detectando el problema, ¿cómo lo vas a afrontar vos? Y no, yo voy a hablar con los chicos para que lean. ¿Cuándo? No. Si el problema viene de antes. Yo lo pude detectar ahora. Si yo no hago nada, yo voy a estar en falta con lo que el Señor permite que yo vea. De última, lo único que puede pasar es que no me invites más. Pero prefiero dejar una marca en la cabeza de estos chicos que no los deje dormir y que se ofendan y se sientan mal por no leer y empiecen a leer, o sigan igual, pero enojados sabiendo que no hacen lo que deben hacer. Y así quedamos. Esa no fue media áspera la conversación, no discutimos ni nada, pero fue bien, no fue tan malo porque fui 2 veces más a esa congregación, nos invitaron, pero no queremos o queremos evitar, más que confrontar, es detectar lo que está sucediendo y procurar hacer algo con eso, no mirarlo desde afuera para que nadie
nadie se sienta mal. Mirá qué interesante lo que nos propone Vanessa acá sobre un tema. Ahí hacemos... ¿Lo podés leer vos en voz alta? Porque no alcanzo a ver algunas partes. Bien. Dice, hoy desde una página, Jesucristo ha llegado, me escribieron para decirme que ya había sucedido la segunda venida y que tenía que entrar a unos links para saber qué tenía que hacer en una tribulación que ya comenzó. Directamente bloqueé luego de husmear el muro. No quise entrar en discusión ni darle espacio a que me manipulen. Qué importante es hablar sobre la lectura bíblica. Es interesante, mira, había escuchado algo de esto, ¿no? De hecho hay muchas líneas dentro de ellos, los que golpean las puertas de las casas, en la mayoría de los hogares, y se paran en las plazas a repartir revistas, que hablan de esto, ¿no? Y te plantean de que estamos en un infierno. O sea, ¿acaso no dicen que esto es un infierno? Por los asaltos, las muertes, etcétera, etcétera. Es decir, muchas veces cuando uno está lejos de la palabra de Dios, es más propenso a caer, como dice Vane, en estas cosas, ¿no? Porque pueden pasar dos cosas, que uno caiga en eso, o que por intentar defender la fe suceda lo que dice evitar que me manipulen. Porque muchas veces en el debate filosófico de todas estas cuestiones siembran muchas dudas, donde uno termina confundiéndose entre lo que dice la palabra y las expresiones que nosotros decimos. Sí. Por ejemplo, algo es cómico, pero cuando lo llevamos a la parte teológica es similar. Dice que Satanás estaba en el infierno y ve que hay uno como sentado en la playa, así en medio de las llamas y demás, y le dice a uno de los demonios, ¿y qué le pasa que está disfrutando acá? No, es que este es sanjuanino, y dice que este calor ya lo vivió en San Juan hace años, y que no es nada. Aquellos que han andado por las rutas sanjuaninas a veces deja Santiago del Estero como zona fría, ¿no? Y a veces pasa al revés. Uno se ríe, ¿no? Pero en cierta medida hay muchas cosas o muchos pensamientos basados en experiencias de algunas personas o basados en pensamientos humanos que llevan un principio bíblico al análisis o a la comparación experiencial o al análisis filosófico y nos llevan a entender cosas que no dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, si bien es clara, no quiere decir que la vamos a entender plenamente. De hecho, va a llegar siempre un momento, un punto en que uno tiene que cerrar los ojos y decir, Señor, yo creo esto por fe. Porque mi razón no me permite comprenderlo. De hecho, mi razón no me permite comprender por qué un Dios santo y justo vino a ser maltratado por los pecadores e injustos para que a mí, por medio de su sacrificio, me diese la paz, el perdón y la promesa de la vida eterna. No lo puedo entender. Si no puedo entender lo que cambió mi vida, todo lo que viene en este paquete de la vida nueva, y va a haber un 99% de cosas que no voy a llegar a entender plenamente. Y entonces debo tomar determinaciones adultas, ¿no? Como lo que plantea Vane, ¿no? Hay un punto en que uno dice, a ver, lo que puede pasar acá es que me terminen sembrando en la mente, en mi cabeza, cosas que no son bíblicas, son más bien humanas. Es preferible dar un paso al costado, ¿no? Y hizo algo interesante. Después de husmear, dice, no es que sea chusma, Vane, no sé, creo que no, pero husmeó en la página, dice,
y vio lo que era, de qué se trataba y dijo, no, esto no es para mí, no está bien con la Biblia y listo, bloqueo. ¿Sí? Muchos grupos sectarios en las redes sociales. Es más, ¿sabés lo que están haciendo? Que esto lo descubrí porque en uno de las tantas veces que me insultaron en redes sociales, una vez había un joven, eh, prácticamente adolescente, 16 años tenía, y este chico tenía una idea totalmente contraria a la escritura y se congregaba en una iglesia. Entonces un día a través de un mensaje que yo había dejado grabado en TikTok, comenzó a escribirme y a decirme cosas bastante feas, ¿no? A tal punto llegó que en un momento de la charla o del debate, me bloquea, ¿no es cierto? Entonces yo me quedé con la duda de saber quién era. Entonces lo busqué hasta que lo encontré por el nombre y ahí cuando encontré por el nombre vi en Facebook todas las publicaciones de herejías que tenía con respecto a la escritura y vi que se congregaba en una iglesia. Cuando logro contactar con el pastor de esa iglesia, que todo fue una búsqueda tremenda en redes sociales, me doy con que eran de Perú y el pastor tenía ya un conocimiento de la situación porque este chico le generaba problemas constantemente en redes sociales o en lugares donde estaba a causa de su manera de pensar. Y muchas de estas páginas se agregan a veces de personas que en algún momento estuvieron en los caminos del Señor, pero bueno, se apartaron, tomaron sus ideas, o algunos directamente ya son sectarios que tratan de juntar seguidores para formar su imperio, ¿no? Son peligrosas las redes sociales. Sí, a ver, más que las redes sociales, el mundo es peligroso. Jesús mismo, ¿qué le dijo a los discípulos y a nosotros? Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, en el mundo también les dijo y nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, cuando nosotros nos enfocamos de esa manera, todo es malo, ¿no? Cuando miramos inclusive la historia, y es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Siempre vamos detrás de las cosas en vez de prevenir e ir por delante, ¿no? La radio era la voz del diablo, hasta que un hermano se perfeccionó y empezó a hacer radio. Entonces, bueno, hay que orar para que el Señor use. La televisión era la caja del diablo, hasta que la internet era la manifestación del poderío de aquel que es Señor sobre el Señor del aire. O sea, vivimos siempre detrás de viendo a Satanás como por encima de todo y nos olvidamos que el que está por encima de todos es Dios. Y cuando aparecen cosas y demás, nosotros debemos de estar preparados, estar un paso adelante. Entonces es algo que nos compete a nosotros, estar al día en todas las cosas y estar siempre enfocados a través de la palabra de Dios en cómo debemos actuar ante cada situación, ¿no? Acá plantea Ana, no sé si le dicen Ana o Eugenia, Anita. Que tiene Anita, un familiar que se va a otro país en unos días con misión de los mormones. ¿Qué me recomiendan decirle? Hay algo interesante que tienen los mormones. Los mormones predican el evangelio, pero no le dan importancia a esa parte de la predicación del evangelio porque se centran más en
en el libro del Mormón, ¿sí? De hecho, algo que me pasó es yo quería un libro del Mormón y no lo conseguía. En cierta ocasión, bueno, nos contactan y coordinamos una entrevista y los recibo en casa. En realidad yo iba a escuchar todo lo que me dijeran, no iba a debatir, quería el libro del Mormón. Entonces, bueno, cuando ellos comparten, me dicen, ¿qué pensás? Entonces yo me presento y les digo en qué creo. Me dice, no, sí, nosotros también creemos que Jesús es el que vino, murió, resucitó y perdona los pecados, pero ¿crees en el libro del Mormón? Digo, mira, yo te recibí, te soy sincero, porque quería el libro del Mormón. No te puedo dar una opinión de algo que no he leído. Te puedo dar opiniones de comentarios que dicen del libro, pero no me interesa lo que otros digan sin poder tener el libro y compararlo con esos comentarios. Entonces, ¿cómo nos despedimos? ¿Sí? Con el compromiso de que yo iba a orar para que el Señor me muestre si el libro del Mormón era un libro inspirado o no. Esa fue su gran preocupación. Pero la parte de predicación del Evangelio los llevé paso a paso, lo entendían, lo comprendían y decían que sí, que se habían arrepentido y clamado a Dios por perdón. ¿Qué decirle? La base del Evangelio, punto y aparte. No hay que confrontarlos. Te puedo pasar el link de documentales muy complejos, duros y turbios de ellos, como de otras denominaciones y demás. Pero no es el fin, no es el propósito. El propósito es trabajar sobre la salvación. Si conocen a Cristo como su Salvador, si se arrepienten de sus pecados y claman por perdón, es tiempo de empezar a orar para que el Espíritu haga la obra, que la va a hacer sin necesidad de que llore, ¿sí? Y va a llegar el momento en que van a entender el error de aquello que están transmitiendo y se van a abrazar cada vez más al Dios de la Biblia. Simplemente eso, sin confrontaciones, con mucho amor, enfocándose en el centro, ¿sí? El centro es Vos podés ir y hacer todas las obras, genial, no importa eso, ni siquiera decirle que eso no lo va a salvar, no. Él tiene ese compromiso, perfecto, que lo cumpla. Pero más importante que eso es esto. Vos reconocés que sos un pecador, reconocés que Jesús vino a morir por tus pecados, entendés que es necesario arrepentirte y pedirle perdón, ¿lo has hecho? Si no lo ha hecho, decirle, mirá que estás en problema, podés hacer lo que querés, pero vas al infierno. Lo único que tenés que hacer es arrepentirte y pedirle perdón. Quizás ahí recibe a Cristo. Quizás ahí, como lo que me dijeron a mí, entendían, lo habían hecho, pero volvieron a enfocarse en lo que para ellos es importante. Orá para ver si este libro es inspirado por Dios o no. ¿Sí? Cumplí el acuerdo con ellos y hice lo que quería hacer, comparar algunos escritos, comentarios sobre ese libro y hacer los propios. Me di cuenta que muchos comentarios sobre ese libro no eran tan ciertos como lo que escribían. Encontré otras cosas que me llamaron a mí la atención, comparándolo con lo que dice la Biblia en esos mismos tiempos, y las incongruencias, bueno, me llevaron a una determinación clara, ¿no? Después no los vi más, de compartirle y entregarle en una hojita lo que había encontrado de manera personal, pero lo único que hay que decirles es eso, ¿eh? Si te morís hoy, ¿dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? El propósito de Dios es ese, liberar al hombre de la condenación eterna. Así es. Tremendo, es un interesante punto, ¿no? Mirá que se habló muchísimo y es más, hay un predicador justamente que se encarga muchas veces en sus talleres de evangelismo hablar mucho sobre sectas heréticas y explica evangelismo sobre estas personas, ¿no? Sobre estas redes. Pero bueno, ese es otro tema, un punto totalmente diferente. Eso me vino a la mente en este momento, me acordé. Porque también hubo un caso, recién vos relacionabas, justamente este predicador, no lo voy a nombrar porque no va a hacer cosas que se enoje,
una vez estuvo dando un taller acá en la banda y un joven lo terminó al taller, un taller intensivo de 3 días, y él esperaba y vinieron justamente los mormones a su casa. Y en un momento, esto es triste, yo me río ahora porque fue cómico después, pero fue un movimiento que tuvimos que hacer porque esta persona pensó que ya había alcanzado el conocimiento y fue a debatir con ellos y terminó perdiendo el debate y confundido. A veces yo creo que no es tratar de imponer con algún tipo de conocimiento, técnica o lo que sea, sino que más bien muchas veces es realmente lograr del Espíritu más la palabra de Dios que ya está plantada, ¿no? Porque a veces si no hay una verdadera preparación o convicción de lo que uno cree conforme a la Escritura, de nada sirve hacer algún comentario sobre algo, ¿no? Tal cual. Tal cual. Igual, ese tema de la profesionalización de la evangelización sí. Y de prepararme para ir al debate, hay algunos que tienen esa capacidad de hacer lo que les gusta y demás, pero a ver, hay cosas que son simples. Vos fijate que Jesús, ¿a cuántos se sentó para enseñarles a debatir contra los escribas y fariseos? Ninguno. No los preparó para el debate, los preparó para cumplir la misión, el propósito, ¿sí? De llevar el evangelio a toda criatura. Pasa que como que no está digo muy de con moda esto que está mal. ¿Cómo? Está muy de moda el debate hoy. Fíjate que en redes sociales se trata de debatir todo, pelear todo. El otro día yo les compartí a los hermanos, inclusive, tener cuidado con lo que se ve, porque muchos cristianos lo comparten por ejemplo, a Emmanuel Danan, que es un periodista reconocido a través de redes sociales, y él es una persona que cree en una fuerza superior, que creó el universo, pero no cree en Dios. Sí, eres agnóstico, sí. Lo dice abiertamente. Sí, pero muchos cristianos lo comparten porque él está a favor, digamos, de que, bueno, hay un programa donde él debatió con un ateo y lo termina humillando y exponiendo mejor, digamos, la defensa de Dios que cualquier otro cristiano. Sí. Entonces, yo muchas veces les digo, bueno, está bien, bárbaro, es un tipo que tiene mucho conocimiento, pero no es lo que parece. Así, con esos temas, la sexualidad, entre otros, es muy interesante oírlo igual a Laje. Inclusive Laje hace una defensa del Evangelio que muchos creyentes no hacen, ¿no? Es interesante y no es creyente. Eso es más, es delicado, hay que tomarlo con pinza, hay que analizarlo bien y ver qué cosas son buenas tomar y demás. Y el hecho de compartir, a ver, a mí por dar un ejemplo, ¿no? A mí me gusta la gaseosa. No soy muy amante, pero me gusta la gaseosa. Entonces, como me gusta la gaseosa, yo la comparto. Pero tengo un gran problema. Yo le comparto gaseosa a Matías, pero Matías tiene problemas de diabetes. Entonces, ¿por qué lo comparto con Matías? Y porque Matías me cae bien, lo quiero, tenemos buena relación, y porque seguramente le va a hacer bien. ¿Bajo qué principios? O sea, es imposible que le haga bien una bebida basada en azúcares a alguien que tiene diabetes.
Bueno, ese mismo principio llevémoslo a compartir esos videos. Yo creo que le va a hacer bien, que le va a gustar. ¿A quién? ¿Por qué razón? ¿Cuánto conozco de esa historia de vida para decirle esto te va a hacer bien y te va a ser útil para defender el Evangelio, etcétera, etcétera? Debemos ser muy cuidadosos. Es como la bebida gaseosa a un diabético, ¿no? O invitarlo a comer una torta que creemos que está rico y es diabético. No, pero yo lo quiero, sí, pero no deja de ser diabético, no dejo de hacerle un daño, de hacerle un mal. Entonces, bueno, de la misma manera, en todas las cosas debo tener la misma precaución. Total. Interesante lo que está proponiendo Vane ahí. Te dejo que lo leas. Dice, una vez me dijeron algo y siempre me pregunté si es verdad, más en los tiempos que corren. Dios no necesita que lo defendamos. Yo creo que nosotros ni siquiera nos podemos salvar solos como para defender su honor. Hubo un tiempo que me enojaba cuando escuchaba herejes, pero ya me calmé. ¿Qué piensan ustedes? Es interesante. A ver, debemos estar preparados. Vos fíjate que es interesante lo que dice el apóstol, dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre cuando demanden razón de nuestra fe. Ahora, ese demandar razón de nuestra fe, ¿cuándo es? ¿En qué contexto se puede dar? Yo me lo imagino más en un contexto de persecución o en un contexto donde está en juego mi vida, como lo están en juego en la actualidad muchos hermanos alrededor del mundo, ¿no? Donde sí. Dejan o niegan a Jesús como Salvador o les quitan la vida, les incendian las propiedades, le matan la familia, entre otras cosas. Y muchas veces no hay mucho argumento teológico para defenderlo más que el de la fe. Yo creo, ¿sí? Yo creo. Cuando hay muchas historias sobre he decidido seguir a Cristo, ¿no? Cómo nació ese coro y demás, que es interesante. No sé si es cierto o no, si es cultural, tradicional o de dónde viene, pero es interesante, ¿no? Asesinaron a sus hijos, a su esposa, y lo único que pudo decir ante la demanda de negar a Jesús fue he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. No hay mucho más para hacer. ¿Sí debo estar preparado? Sí. No sé en qué momento van a demandar razón de mi fe, en qué contexto. ¿Sí? Puedo contar experiencias donde se demandó sin estar en juego la vida, pero sí el prestigio en cierta medida, en una sala de profesores, cuando un profesor de historia manifiesto ateo, con el que no teníamos un trato, pero no porque fuese ateo, y no simplemente porque no compartíamos, eran algunos minutos que estábamos en la misma sala, y en un momento agarró la maña de minutos antes que toque el timbre, me hacía una pregunta desde la otra punta de la sala de profesores, con la sala llena, con un desafío directo. ¿Sí? ¿Cómo podés creer? Y tiraba una situación actual de algo que estaba sucediendo o había sucedido, sea en la ciudad o en el mundo, ¿no? Y automáticamente, después que terminaba, todos giraban la cabeza y me miraban a mí. A ver, ¿y qué decís? Porque en el fondo tiene razón, porque si vos crees que Dios es bueno, ¿cómo puede permitir esto? Entonces, bueno, había que responder rápido, breve, específico, donde en el fondo lo único que dejaba sentado es que sí, yo creo en este Dios justo, porque el que analiza lo que sucede como injusto sos vos, no es Dios. ¿Sí? Vos interpretás como que es injusto, pero esto es el resultado de acciones de seres humanos, no de una acción soberana de Dios. Y Dios es amor porque no impone para que no hagan
lo que él sabe que está mal. Pero lo dice claro en la Biblia, Romanos 1, nos entregó a nuestros pensamientos que nos llevaron a pasiones y las pasiones nos terminaron en perversidades, ¿no? Es decir, debemos estar preparados, pero no para salir en cruce de esperar que vengan los testigos de Jehová, los mormones a golpearnos y decir, ahora me van a escuchar esto. Y no, eso absolutamente no es aplicable en ese tiempo, ¿sí? Sí debo estar preparado. Obviamente Dios no necesita que lo defendamos, pero tampoco Dios espera de nosotros que lo avergoncemos. Por lo tanto, la vergüenza no es no saber responder una pregunta o confrontar a aquellos que tienen doctrinas heréticas. Vergüenza es llevar una vida desordenada. Vergüenza es llevar una vida sin compromiso con el Señor. Vergüenza es no tener comunión con el Señor. Eso es lo que avergüenza a Él como Padre delante de los demás, ¿no? Así es. Tremendo, lindo el planteo, ¿no? Que justamente parte también, y yo creo que una gran parte del mensaje nuestro también es el testimonio, que podamos profesar el cambio sin que nosotros lo digamos, ya lo vean. Algo que yo planteaba, creo que fue ayer, que cuando se habla, por ejemplo, de iglesia evangélica, ¿qué es lo que están viendo? Y bueno, y la gente te dice iglesia evangélica, aquellos que gritan, iglesia evangélica, los que hacen esto, aquello, pero ninguno dice iglesia evangélica los que hablan del Señor Jesús. Entonces, la visión o la imagen que se está dando es la errada, y bueno, están viendo algo que no se está predicando, y eso es grave. Porque por otro lado, bueno, ponía un ejemplo, por otro lado se ve lo siguiente: ustedes son los evangélicos los que tienen la puerta cerrada, ustedes son los evangélicos los que no están todos serios, los que tienen cara de enojado, ustedes son los que tienen cara de infeliz, ustedes son los que deben, ustedes son los que... Y todos los defectos. Y pocos son los que dicen, no, ellos predican, ellos hablan o dicen la verdad. Entonces, la reflexión sería qué estamos transmitiendo, qué está viendo la gente o el mundo de nosotros como hijos de Dios. Tal y cual. Eso es algo muy importante para todos nosotros, de reflexionar y empezar a ver que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver y lo que estamos transmitiendo. Tal cual. Bueno, es algo que, vos fíjate, lo decía David en el Salmo 40, ¿no? Y hablaba de vida cotidiana, porque dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. No está hablando de una restauración plena en él. Y dice, después puso luego en mi boca un cántico nuevo. Ahora es muy interesante lo que dice después. No dice que van a oír nada, porque uno dice un cántico, otros oyen. Dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Pero viene una palabra después que es contradictoria, pero que es la lógica de Dios, que no es la nuestra. Cuando nosotros decimos tenemos un cántico nuevo, cuando cantamos o alabamos, los demás oyen. Sin embargo, ¿qué dice Dios a través de David? Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. No dice oirán, dice verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es decir, no hace falta que oigan, sino que vean. Comentaba Vane sobre la respuesta y sobre este punto en especial, ¿no? No avergonzar a Dios con nuestras vidas, ¿no? El mejor acto de alabanza y adoración no está a través de nuestras palabras ni de nuestro conocimiento, sino a través de nuestras acciones, de nuestras vidas. Total.
Ahí Anita también hace una pregunta y habla, dice que hoy estuvo el doctor Armando Alducin junto con Laje. No lo vio aún, dice, pero si recomendamos al doctor Armando Alducin. Bueno, ahí entramos en apreciaciones absolutamente personales. Claro. Yo escuché bastante a Armando Alducin, me pareció muy interesante, pero también escuché algunas cosas que no comparto en lo absoluto, y cosas complejas que no comparto en lo absoluto. Por lo tanto, en lo personal, si lo recomiendo, mi respuesta es no. No lo recomiendo. Pero es bueno escucharlo, sacar lo bueno, compararlo a la luz de las escrituras. Tiene algunas interpretaciones, como la de Génesis 6, que no comparto en lo absoluto, Génesis 1, 1.1, que tampoco la comparto en lo absoluto, entre otras tantas interpretaciones de la gran tribulación y el milenio y el arrebato de la iglesia, que no lo comparto en lo absoluto, porque no, tampoco tiene una, se encasilla dentro de un, podemos llamarle escuela teológica, sino que intenta generar un pensamiento propio que mezcla de todo un poco, hace una ensalada rusa que confunde bastante a aquel que quiere aprender, ¿no? Pero es absolutamente personal. Hay puntos que tiene muy buenos, y en uno de esos puntos, lo voy a decir abiertamente porque esto ya pasó, no vamos a tener problema. Hace un tiempo atrás él dio fecha en la que el Señor venía, por ejemplo, entre medio de todas esas interpretaciones, y se hizo muy político y todo lo demás con respecto a muchos mensajes. Pero bueno, como decías vos, todo lo que se escuche, prestar atención y retener lo bueno. Tener cuidado nomás con, como todo a veces tienen sus arranques, ¿no? Y bueno, él en un momento dijo, mejor dicho, por unos cálculos que él hizo conforme a sus estudios y análisis, la fecha en la que el Señor venía. Entonces salieron varios pastores de distintos lugares y él pidió disculpas porque el día y la hora no lo sabe nadie, y es algo que no lo podemos cambiar porque fueron palabras del Señor, ¿verdad? Entonces él después pidió disculpas por eso, ¿no? Pero bueno, sí, hay puntos en los cuales uno está de acuerdo y hay otros puntos en los cuales no. Eso es así. Sí. ¿Cómo? ¿Sabías, no? De esa vez que hizo eso él, ¿no? Sí. Hay, por eso es, a ver, hay muchos en redes, hay que tener mucho cuidado, hay que tener, el problema que tenemos los creyentes es que nos enamoramos de uno y lo seguimos. Y cuando lo empezamos a seguir, es como lo que establecen los psicólogos, ¿no? De cómo uno genera el hábito y cómo genera también o cómo construye la confianza, ¿no? Después de 5 o 6 mensajes tremendos y maravillosos, le empezás a creer absolutamente todo lo que dice. Y ahí es donde tenemos el problema. No solamente con Armando Alducin, sino también con pastores elocuentes entre nosotros y algunos muy conocidos también, que quizás no tienen tanta repercusión en redes, pero sí en la zona, y allá en Santiago, acá en Entre Ríos, en Buenos Aires, Córdoba y demás, pasa exactamente lo mismo, es decir, terminamos creyendo como que es palabra directa de Dios, y es algo que tenemos que cuidar muchísimo, tener mucho cuidado. Así es. Bueno, estamos llegando al final. Vamos a aprovechar para saludar a los hermanos que nos estuvieron acompañando, y el próximo lunes estaremos ya con Carlitos Pinto, que lo venimos anunciando hace un mes y pico y todavía nos está esperando en la parada.
Nos va a cargar ahora cuando venga. Así que el tema interesante. Sí. Preparen los bolsillos, las billeteras virtuales para el próximo lunes, porque el tema lo amerita. Así que bueno, saludamos a aquellos que nos estuvieron acompañando en esta noche, que el Señor les bendiga. Y qué lindo verte, Nelson, después de mucho tiempo. De tanto tiempo, la verdad, la verdad. Y si Dios lo permite, este año nos veremos. Nos veremos. ¿Qué fecha vas a andar? ¿Así profetizo? Y vamos a ver cuando ande tu amigo, vos ya estás como Ricardo Arjona en el taxi, pero cuando venga el hermano Mario, capaz que nos encontramos por allá y si no los esperamos, ya haremos la promoción para el mes de junio, si Dios lo permite, de un congreso misionero que vamos a realizar acá en Entre Ríos. Ahí vamos a estar. Queremos ir a Entre Ríos, tenemos esa meta con mi esposa, sí, queremos ir a Entre Ríos. Amén, van a ser bienvenidos. Recién dijiste algo, voy a hacer que se enojen todos. Escuchá. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? Después de la sigo. Ricardo Arjona con... bueno, pues, que no se asombren, el que se enojó, miren muchachos, agarre el himnario, el santo himnos y cantos del Evangelio, y la gran mayoría son canciones de la Arjona de la época, y hasta himnos que son himnos con la música de himnos nacionales de Europa que le pusieron letra cristiana, así que no te escandalices tanto. No, yo no. No, al que se escandaliza, ¿no? Al que se escandaliza. Bueno, un placer, hermanos, estar nuevamente con ustedes. Nos encontramos el próximo lunes a las 21 horas. Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao.